Cabeza lista, vamos con el resto del cuerpo. Si os fijáis, tiene un tono totalmente distinto a la piel y hay que trabajar bastantes zonas de anatomía que la escultura no son tan precisas, como por ejemplo la parte del cuello. Me lo voy a saltar porque es bastante tedioso. Al final hay que esculpir con pintura lo que la figura pues no tiene tan bien esculpido o no es capaz de representar por sí mismo lo que tú quieres conseguir en la figura, y esto es pues una visión de la anatomía, en este caso del cuello, de todos los tendones, pues realista. ¿Qué es lo primero que llama la atención con nuestra aproximación a aerógrafo? Que está demasiado blanca la piel, ¿vale? Para que nos entendamos, tiene un valor demasiado alto. Le falta saturación en tono medio, entonces cogemos una aguada de un tono anaranjado, una pizca de color carne, y empezamos a aguar, a darle brochazos encima del valor más alto de piel, o la división que hemos hecho anteriormente en el valor de luz, que hemos decidido dividirlo, para saturarlo un poco. Dejamos secar con secadores. Fijaos lo que cambia con respecto al apartado anterior. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sacarle de nuevo las luces con un tono de luz con un valor alto, puede ser a lo mejor carne dorada con una pizca de blanco, y empezamos a utilizar la técnica del punteado a veladura, como ya os he dicho, que es muy sencilla de hacer. Lo primero, disolución de una veladura, secamos muy bien el pincel en la servilleta casi 5 o 6 veces, probamos en la uña, si aún pinta mucho tenemos que volver a secar, tiene que pintar apenas nada, y empezamos a puntear creando textura como si nosotros fuésemos el aerógrafo, pero esta vez con el pincel. Esta técnica precisamente tiende a sustituir el aerógrafo en zonas que el propio aerógrafo, yo por ejemplo, no soy capaz de llegar tan pequeño. El pincel lo que hace es que te crea un punto lo más pequeño que tú puedas, con la difusión y con el, digamos, el aspecto homogéneo y degradado que te puede dar un aerógrafo. Aún así, en estas superficies tan grandes que todavía nos estamos metiendo, porque aún esto no es luz máxima, esto es un nivel inferior a la luz máxima, como estamos viendo ahí, sí que podremos utilizar el aerógrafo para acelerar y agilizar el proceso, que es precisamente lo que os voy a enseñar ahora, para que tengáis las dos técnicas a vuestro alcance y hagáis lo que queráis. Cogemos el aerógrafo y empezamos a trabajar lo mismo que estamos haciendo ahora, con el mismo color, pero aero. Con este tono empezamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, es decir, cubrir una zona amplia de un valor alto de piel. Acordaos lo que hicimos con la cara, dividimos la piel en tres, estamos ahora mismo trabajando en el valor más alto y empezamos a meterle caña a esas zonas como entre los pechos, que estaba quizás demasiado saturada. Nos estamos sirviendo de la cara de referencia para saber el tono exacto que tenemos que cuadrar, para saber la saturación exacta que tiene que tener, y en este caso la zona del pecho estaba un poquito más saturada, necesitábamos ese punch de luz. Fijaos la diferencia, hemos conseguido dar un aspecto más pasteloso, más cercano a la cara. Y ahora vamos con la sombra. Recordad ese tono grisáceo, medio morado y oscuro que elegimos para el tono de sombra. Acordaos de toda la explicación del tono gris, de lo importante que es, de lo que mutea, digamos, a la piel y lo femenina que lo hace. Y empezamos a darle trazo redondeando el pecho en la parte derecha, para que cuando le hagamos la foto principal se vea exactamente la silueta de su alrededor. Estamos volviendo a traer a la palestra conceptos como los del principio de estamos sombreando no solo debajo del pecho, sino en los alrededores, en la silueta del pecho. Intercalamos, como veis ahí, el trazo puro y también el punteado. Que nos pasamos, como es mi caso, que me pasaría, no pasa nada, porque la solución ya la sabéis. Lo importante aquí es marcar bien la sombra para que luego, cuando suavicemos, se vea la intención
del trazo. Y fijaos lo fácil que lo tenemos para unificar. Cogemos el mismo tono de luz que estábamos cogiendo antes y simplemente nos posamos encima con un poquito más de solución para que esté más acuoso. ¿Veis? Y ya en 2 o 3 trazos hemos unificado esa zona. ¿Qué nos pasa en el proceso de unificación con este tono de un valor tan alto, tan blanquecino? Que perdemos un poco la saturación que por ejemplo tiene la carne en este momento. Entonces, ¿qué hacemos? Le metemos al aero un tono marrón, rojizo, anaranjado, bastante saturado y bastante disuelto para no pasarnos, y empezamos a trabajar de nuevo con la silueta que ya tenemos definida con nuestra sombra, nuestra unificación, pero le falta algo de color. Y en 2 o 3 trazos ya volvemos a sacarle un color de carne interesante, justo quedándonos en la fina franja que separa la sombra máxima que ya hemos pintado y la luz máxima que estaría en el centro a la izquierda del pecho. Lo hacemos también en el otro pecho, pero en el otro pecho no habéis dado cuenta que no hemos utilizado el color, la sombra máxima, porque el otro pecho está muchísimo más escondido y la sombra máxima estaría justo en, digamos, el sujetador que lleva, ¿vale? Entonces más adelante sí que le daremos un poquito más de intención a esa sombra, pero justo en el sujetador, no en la piel, por la luz, por cómo incide el ángulo. Analizamos nuestro trabajo y vemos que nos falta un poco más de intensidad, que se ha perdido en la luz secundaria que viene por debajo de los pechos hacia un lado y los hace más redondeados con efecto cómic. Entonces cogemos de nuevo nuestro tono de carne que hemos utilizado para subir y empezamos a bordear los pechos intentando hacerlo lo más perfecto posible, lo más redondo. Al final mi error, porque es que esto siempre te estás equivocando, sería que no hice el pecho suficientemente redondo, lo hice un poco como alargado hacia abajo. Entonces ahora os voy a enseñar cómo podemos solucionar esa tontería, ese detalle que es verdad que te pierde muchísimo la vista y hay que hacerlo todo lo mejor posible. Veis que está como algo cuadrado, no está perfectamente delimitada la silueta. ¿Veis? Aquí se ve mejor. Entonces nada, nos ponemos a ello. También le falta algo de potencia en la saturación. Volvemos a coger el aerógrafo, le metemos un rojo con una pizca de marrón y naranja muy intenso, pero a la vez tiene que estar muy disuelto en el aerógrafo para no cargarnos el trabajo, y empezamos de nuevo nuestro trabajo de volver a sacarle un poco de color. Y aparte de sacarle el color, vamos a utilizar este tono justamente para ir delimitando y haciendo el pecho mucho más redondo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ensanchar un poco el tono medio. ¿Veis? La sombra está bien puesta, pero el tono medio es lo que falta y lo que te hace el pecho más cuadrado y no tan redondeado. Entonces nos posamos en la silueta. Otra vez aquí recalco la importancia de controlar bien esos 3 valores que hemos dividido en la figura de luz, tono medio, que es saturado, y sombra. Esto tiene que estar acorde a un buen estudio de la anatomía. ¿Veis? ¿Veis que ya en 3 o 4 trazos el pecho está mucho más redondeado, sobre todo en la silueta? Esto es lo que queremos conseguir. Ahora se me ha puesto un poquito más cuadrado, ¿lo ves? Si le doy un poco más por arriba, más redondo se vuelve. Todavía le falta, ¿eh? ¿Veis que no está? Aquí está, se ve bien la silueta, pero aquí ya está un poco más cuadrada la cosa. Tenemos que seguir trabajando hasta dejarlo perfecto. Aprovechamos y le damos al resto del cuerpo con este tono rojizo, y ya poco a poco nos vamos acercando al tono de la cara. Pregunta, como siempre, ¿por qué hago primero la cara, luego el pecho y justo me centro en el pecho izquierdo, luego voy al pecho derecho, luego iré a la barriga, luego al brazo? Lo hago todo así por una cuestión motivación, porque a mí me motiva muchísimo tener por ejemplo, un lado de la cara terminar el 95% y motivarme para ir al siguiente, y ver también sobre todo los errores que cometo. Si cometo, no sé, 2 errores en un lado de la cara es muy fácil y muy rápido de corregir, pero si cometo los errores de saturación que estoy cometiendo ahora, que todo el mundo los comete porque son reaprendizaje y quieres otras cosas a medida que vas pintando, te das cuenta que la figura te va pidiendo cosas nuevas. Si quieres corregirlo en todo el cuerpo, te vas a pasar la vida y te desmotiva. Pero sin embargo, corregirlo en ciertas zonas muy pequeñas que has terminado o casi terminado, te motiva, es práctico, es rápido y agiliza mucho el trabajo. Después de un paso grande, analizamos. ¿Cómo lo veis? Va cogiendo forma, ¿verdad? Mucho mejor ahora.
Ya el pecho está muchísimo más redondeado e estilizado. ¿Qué le falta? Hemos tocado tono medio, hemos tocado sombra, tenemos que volver a tocar luz máxima. Y este sí que es un tono casi máximo de luz. Cogemos el tono base de luz, lo mezclamos con un blanco y escogemos un hueso, tono hueso bastante subido. Misma técnica, punteado de veladura. Veladura de solución bastante alta, muy poca carga de pintura en el pincel. Esto es lo importante, que tenéis que tener muy poca carga, que apenas pinte. Cogemos solo con la punta, probamos en nuestra uña, tiene que pintar muy poco y empezamos a puntear como si si el pincel fuese el aerógrafo. Porque ahí esa precisa forma que estamos haciendo redondeada justo en el centro del valor de luz, tono, digamos el valor medio de luz que estamos usando, ahí el aerógrafo, por lo menos a mí, yo no puedo llegar a hacer un trazo tan pequeño, y además quiero hacerlo así al pincel porque le da un aspecto más artesanal, le da un movimiento al músculo, en este caso del pecho, más natural, y sobre todo creas una porosidad que en el aerógrafo es demasiado artificial. Con el pincel lo que creas es realismo y textura. Fijaos cómo me voy abriendo, empiezo con en este caso una especie de círculo pequeño, concentro ahí todo el punteado y a medida que lo voy queriendo más grande me voy abriendo y voy haciendo ese punteado más espaciado entre ellos. Y poco a poco, por acumulación de pigmento, cuando ya se seca una zona, me vuelvo a posicionar encima y a lo mejor para darle una luz máxima a la zona del medio tiene 2 o 3 capas o 4 que he esperado que se sequen entre ellas. ¿Veis? Analizamos y veis lo bien que queda ya con esa subida, esa segunda subida de luz. Vamos a por una tercera. Esta vez cogemos un poco más de blanco en la mezcla de carne, es decir, un valor un pelín más alto de la luz, y nos colocamos en una superficie menor, es decir, el círculo que estamos haciendo ahora es mucho menor que anteriormente. Y hacemos lo mismo para darle un poco más de contraste en esa zona del pecho. Parecerá una tontería, pero es que es muy importante en qué zona colocas este brillo. No puede estar, tiene que estar paralela al otro pecho. Sí que es verdad que este brillo, el que estoy pintando, me habéis fijado que es menos grande, menos amplio. Eso es porque el pecho izquierdo recibe más luz porque está más cerca del foco de luz que el pecho derecho. ¿Veis? Paramos, analizamos. Vamos a hacer un poco de zoom aquí y fijaos ya lo que está ganando. Ahora sí que se va pareciendo cada vez más a una piel real, simplemente con ese pequeño toque hueso al final que aporta muchísimo contraste. Ya la tenemos casi lista. Con estas técnicas de primero a pincel, lo que no podemos hacer el aerógrafo para sobre todo crear intención con nuestro trazo, luego aerógrafo le metemos sobre todo para unificar y crear tono. Con esta intercalación de técnicas de punteado de veladura, etcétera, conseguimos terminar el resto de la piel. No lo voy a poner porque creo que ya sería un poco demasiado de sobreinformación. Yo creo que con que sepáis cómo se hace la cara y el pecho vais sobrados para hacer cualquier otro tipo de anatomía. Y el resto de cosas que faltan del cuerpo, como por ejemplo sombras proyectadas de su propio brazo, algunos toques de luces máximas los iré diciendo a medida que avanzo en el proyecto, ya en los términos finales, porque nos tenemos que acordar que siempre cuando se pinta una zona nueva, por ejemplo el tatuaje o la chaqueta verde, la piel cambia totalmente de aspecto, el color cambia. No es que cambie realmente, es que nosotros cambiamos, la percepción que tenemos nosotros de ese color cambia porque está rodeado de un color que ya antes no existía cuando pintamos la piel. Entonces seguiré explicando cosas para ir mejorando la piel, sobre todo las cosas más importantes, que los diré en la última parte de los vídeos, es las sombras proyectadas, cómo se difuminan a medida que se va alejando, por ejemplo, más la correa, que son partes muy interesantes que tenéis que saber. En el siguiente vídeo veremos cómo pintar un tatuaje de una manera sencilla.